Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida al Ateneo de Jerez. Comienza el 11 ciclo del documento del mes del archivo y lo primero que voy a hacer es darle la palabra a Eulalia Barea, que es la archivera del Archivo Municipal de Jerez y que en esta ocasión, pues, bueno, viene representando al archivo y al ayuntamiento. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha así, no? Bueno, en primer lugar, soy archivera provisional del Archivo Municipal. Todavía la plaza ha salido a concurso y pronto será ocupada, no sabemos por quién. Estamos ya en el 11 ciclo del mes del documento del mes del Archivo Municipal. Ante todo, agradeceros a todos la asistencia, agradecer al ponente, Francisco Moscoso García, agradecer al presentador, Agustín García Lázaro. Es un honor para nosotros que presente esta primera conferencia. Y bueno, como siempre, pues junto con Manolo Simanca, el Ateneo de Jerez, y Isabel, que está por ahí, ¿no? Y a Isabel, pues también agradecerles que hemos trabajado conjuntamente para organizar este 11 ciclo. Y yo, sin nada más que añadir, bueno, sí, tengo que darle las gracias a Cristóbal Orellana, que ha estado aquí durante todos estos años, también organizando el ciclo, y es la primera vez que él no está como organizador del ciclo. Y bueno, pues agradecerle a él también, porque gracias a él y al Ateneo y a Manolo y a todas estas personas, a todas las personas que he nombrado, pues se han organizado estas jornadas. Y nada, yo sin más. Pues gracias, Eulalia. Nos lo ha puesto muy fácil desde el primer momento, ¿no? Es muy colaboradora y antes de empezar yo quisiera hacer un poco de referencia a los 10 años que llevamos de ciclo, 10 años que acabamos de cumplir, que acaba de cumplir la colaboración entre el Ateneo y el Archivo, que han sido 10 ciclos, 90 conferencias, 60 conferenciantes y 180 horas de conferencias, y más de 6.000 personas que han asistido a las mismas, o sea, durante 10 años. Miles de horas de estudio e investigación de los documentos que custodia nuestro archivo, con 750 años más o menos de historia, ¿no? Los datos revelan la importancia de un trabajo continuado en el tiempo con el objetivo de que la ciudadanía conozca la historia y el devenir de nuestra ciudad desde la Edad Media. La numerosa participación de investigadores, historiadores, arquitectos, economistas pone de manifiesto la generosidad de las personas que desinteresadamente han expuesto sus trabajos de investigación, partiendo de los documentos que se guardan en nuestro archivo municipal. Esta colaboración y organización de ciclos ha sido posible al interés e iniciativa del archivero municipal Cristóbal Orellana González, jubilado desde hace unos meses, el alma del archivo durante más de 30 años, un gran conocedor del contenido documental que está en el archivo, un asesor importantísimo para las personas investigadoras que llegaban buscando documentos que les ayudaran a completar sus tesis doctorales, trabajos de investigación, etcétera. Documentos notariales, mapas, ordenanzas, en definitiva, una persona experta y un profesional que ha conseguido poner en valor un archivo que en la actualidad está necesitado de una ubicación adecuada y un espacio también adecuado. Estos ciclos siguen despertando el interés ciudadano y el de muchas personas que son usuarios del archivo municipal, que acuden a buscar documentos que completen o complementen su investigación y que después exponen a través de conferencias que se incluyen en el ciclo del documento del mes del archivo. Así que hoy, ya 18 de noviembre, damos comienzo del 11 ciclo en la sede un año más. Solamente agradeceros vuestra asistencia, animaros también a que sigáis viniendo y asistáis al ciclo. Hemos pasado un díptico con la programación. Si alguien no lo tiene después, pues no lo puede solicitar. Y yo lo que voy a darle la palabra a Agustín García Lázaro, bueno, pues conocido de esta casa, colaborador, ateneísta de honor, conocedor, además, experto conocedor del tema que hoy trata. Y nada,
gracias y, por supuesto, darle las gracias aquí al conferenciante, a Francisco Moscoso, bueno, pues por ofrecerse y por darnos a conocer una parte de la historia de nuestro entorno, en esta ocasión, de nuestro entorno rural, ¿no? Así que gracias, Francisco, y nada, tiene la palabra. Bien, muchas gracias a todos los asistentes y al Ateneo por invitarme a presentar a Francisco Moscoso, a Fran, a quien conocemos desde hace muchos años, ¿no? Miren, como escribe Josep María Albaiges, un estudioso de la toponimia, hay algo más duradero que la piedra, que un cuadro, que un libro, incluso que la memoria humana misma. Es el nombre de una cosa, de un territorio. El nombre que, saltando de generación en generación, vive en sus hablantes, preservando del olvido ese mágico instante en el que fue nombrado así. Cada topónimo va siendo trabajado a su modo por cada generación, que lo transformará, lo pulirá y construirá su propia versión para uso de la siguiente. Pueblos que pasan a habitar los mismos lugares recogen el nombre de estos y con el paso de los siglos, extinguido su significado primigenio, transmiten fascinantes mensajes desde generaciones traspapeladas de la memoria actual. En lengua ya incluso desaparecidas, permaneciendo a menudo como un orgulloso misterio que hay que saber descifrar. Hablamos de la toponimia, que como saben ustedes es esa rama de la onomástica, esa ciencia lingüística que estudia el origen, evolución y significado de los nombres. La toponimia en este caso se encarga de los nombres de lugar, ¿no? La toponimia de una comarca, de nuestra comarca, es en buena medida ese léxico propio de cada momento cultural y está constituida por palabras que encierran un mensaje sobre hechos históricos, creencias, prácticas religiosas, yacimientos arqueológicos, tipos de vegetación y fauna, color del terreno, cultivos y parcelaciones desaparecidas, nombres de antiguos propietarios. Por ello, la utilidad que la toponimia trasciende al mundo de los mapas para convertirse en objeto de estudio de ciencias como la geografía, la lingüística, la historia, la botánica, la zoología o la arqueología. Nuestro territorio, que fue durante 5 siglos aquel Sarís andalusí de merecida fama, guarda aún en sus ríos, en sus montes, en su campiña, en sus sierras, el recuerdo de aquella presencia en muchos de sus topónimos. Para hablar de ello y descubrirnos muchos de los secretos que encierran, tengo el honor y el placer de presentarles a Francisco Moscoso, a quien conocí ya hace casi 30 años, Fran, me parece, más o menos, cuando viniste a hacer las prácticas del CA al Instituto Almunia. Nombre, por cierto, de claras resonancias también en Andalusí. Desde entonces no han sido pocas las veces que le he consultado sobre muchos de los topónimos de nuestra zona, esos de los que nos va a hablar hoy. Francisco Moscoso es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y durante este curso académico está en comisión de servicio en el área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Cádiz. Enseña árabe clásico y árabe marroquí desde 1999. Ha sido también profesor de la Universidad de Alicante. Sus líneas de investigación son, sobre todo, la didáctica del árabe marroquí, del cual es uno de los mayores especialistas del país, el estudio de las variedades árabes de Marruecos y Argelia y la literatura oral de estos dos países. Ha vivido y estudiado algunos años en Argelia y Marruecos y ha hecho estancias de investigación también en Finlandia, Polonia, Italia, Países Bajos, Francia, Bélgica, Alemania, Argelia, Marruecos. Es autor de más de 100 artículos y capítulos de libros científicos y de más de 25 libros. Yo no les voy a leer los títulos, pues sería muy largo, pero los pueden ver ustedes en el portal científico de la Autónoma o en Dialnet, donde encontramos las publicaciones de todos los libros, ¿no? Guardo un delicioso libro que tuvo a bien dedicarme, Cuentos del Sáhara argelino, donde trabaja también la recuperación de esos cuentos orales de Argelia, de Marruecos, de Orán, el último trabajo de los suyos, ¿no? Que es una auténtica delicia, ¿no? Cuentos del Sáhara argelino. Y ya, Fran, sin más, te dejo que nos cuente esas cosas tan chulas que has investigado.
se queda aquí, ¿no? ¿Quién se queda aquí? Yo me quedo aquí. Digo, por si quieres tú... Bueno, no, hombre, Bueno, muchas gracias a todos los presentes, gracias al Ateneo, al Archivo Jerezano y muchas gracias a García Lázaro por dos cosas. Primero, porque es un lujo tenerlo aquí. Eso está más claro que el agua. Cuando me lo propusieron como presentador, yo dije, es que para mí es un honor que esté este hombre aquí. Y luego, lo segundo, porque él fue el que verdaderamente me puso en la pista de salida para hacer esta aproximación a la toponimia jerezana, consultándole bibliografía y luego preguntándole algunas cosillas, ¿no? Luego también él me metió un poco el gusano también de la toponimia, porque en alguna ocasión él me ha preguntado por topónimo y yo siempre, en muchas ocasiones, te he derivado hacia un colega de la Universidad de Alicante, que yo creo que es el que el que mejor conoce los arabismos de la lengua española hoy en día, que es el catedrático Joaquín Bustamante, hoy en día jubilado. Y yo creo que él te respondió, cuando le escribías, te respondía, sí, lo pongo más para acá, ¿no? Se escucha bien de ahí detrás, ¿no? Bueno, pues el tema de esta charla va a ser la aproximación a la toponimia de la comarca histórica de Jerez. Y digo aproximación porque en una hora escasa no nos va a dar tiempo presentar a la toponimia. ¿Se ha visto la siguiente página? Sí, aquí está. Bueno, empezamos con el libro del repartimiento, que seguramente todos conoceréis, y en el libro del repartimiento de Jerez, que ha sido bien estudiado a principios de los años 80 por González y González, hay dos datos que nos llaman mucho la atención. El primero, que el libro del reparto de tierras se perdió y probablemente en ese libro de reparto pues hubiera un montón de mucha toponimia árabe. Y en segundo lugar, que no abundan mucho los topónimos árabes. ¿Por qué? Pues porque la provincia de Cádiz se consideró desde la conquista de Jerez, desde el siglo XIII prácticamente hasta el siglo XV, como una zona fronteriza, en la que lo que se hizo fue despoblar y poblar con gente que venía del norte, con lo cual, pues, el grueso, digamos, de la población árabe y judía se fue, de Jerez se fue, con lo cual se perdieron muchos topónimos. Sin embargo, como veremos más adelante, también muchos topónimos se han conservado. El objetivo de esta charla va a ser el de presentar la toponimia de la comarca histórica. He conseguido sacar unos 106 topónimos del nomenclátor de 1850 y 1888, y también hay arabismos que aparecen en un artículo muy interesante sobre el alfoz de Jerez de la Frontera en la Alta Edad Media, publicado por Martín en el 2003. También he manejado el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Madoz, de 1847, un plano que he visto de 1897, y también he introducido aquí, bueno, 3 topónimos que no he encontrado en el nomenclátor: Guadalcacín, Moravita y Matajaca, que son muy conocidos. Seguimos a ver aquí. Bien. Para adentrarse en el mundo del arabismo en España, pues hay que saber qué es el árabe andalusí y el árabe literal. No sé si, bueno, entre vosotros voy a intentar explicarlo de la manera la mejor sencilla posible. Fijaros, la situación en los países árabes, y era la situación también en Al-Ándalus, con respecto a la lengua árabe, es una situación que se ha venido en llamar como de diglosia. Es decir, por un lado está la variedad culta, que es la que se utiliza en la administración, la que se utiliza en la escritura, la literatura, etcétera. Y luego, por otro lado, está la lengua nativa. La lengua nativa, en el caso del Al-Ándalus, pues el árabe andalusí. En el caso de Marruecos, el árabe marroquí. Poniendo un paralelo analógico, pues toda analogía tiene sus igualdades y sus diferencias, pues es algo así como el latín con respecto a las lenguas romances. Es decir, el latín, lengua culta, y el español. Tú ibas a la universidad en la Edad Media, ibas con un italiano, con un francés, lo que sea, las clases se daban en latín, pero tú llegabas luego a tu casa y tú hablabas en español o en italiano o lo que sea, ¿no? Y el español e italiano, pues,
no se entendían o se entendían con dificultad, ¿vale? Pues más o menos esa es la situación. Las variedades árabes andalusíes se van a ir formando poco a poco con variedades árabes que vienen de Oriente. Principalmente son tribus yemeníes y sirias las que llegan al Andaluz. Poco a poco se va a ir formando una especie de árabe andalusí estándar que digamos que en el siglo X más o menos estaba formado. Luego hay que tener en cuenta también la situación en Al-Ándalus. Existían también variedades romances que se hablaban, lo que se ha denominado román andalusí, que es un término acuñado por el profesor Federico Corriente, arabista. El román andalusí, en sus diferentes variedades, pues sobrevivió en territorio de Al-Ándalus y había una población incluso bilingüe, se habló bastante, hasta el siglo XI, y poco a poco fue retrocediendo y en el siglo XIII más o menos pues ya no se hablaba romance andalusí. ¿Qué quiere decir? Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el árabe andalusí vamos a encontrar préstamos de lengua romance y no solo préstamos, sino también estructuras morfológicas y sintácticas. Y luego hay que tener en cuenta también el amacije. El término amacije es un término que se ha acuñado, que es nuevo, no está en la Real Academia Española, que hace alusión al bereber, a la lengua bereber, que como sabéis es la lengua autóctona de todo el norte de África y que todavía sobrevive en el norte de África, sobre todo en Marruecos, donde hay un 45% de población, cuya primera lengua nativa es el amacije. ¿Por qué utilizamos amacije? Pues que la palabra bereber es una palabra impuesta, lo mismo que bárbaro, es la misma palabra. E incluso en el árabe también bereber es una palabra impuesta pues por los que dominan la situación. La palabra bereber en árabe significa bárbaro y barbir significa hablar sin que te entienda el otro. Entonces, la palabra amacije es una adaptación del término propio de la lengua. Ellos se denominan a sí mismos amazigh y mazighen. Bueno, pues amacije. ¿Cómo se ha podido reconstruir el árabe andalusí? Pues el árabe se ha podido reconstruir gracias pues, a los cégeles que se han escrito en Al-Ándalus, sobre todo conocerán ustedes a Ibn Quzman, a través de los refranes, Az-Zajjali, Ibn Asim, del Castillo, morisco del siglo XVI, que escribieron refranes en árabe andalusí, la jarcha famosa, la última estrofa que se escribía después de la Muashaha, que era un poema en árabe clásico y que se escribía en árabe andalusí o en romance, y textos en árabe medio, eran textos escritos en árabe clásico, en el que escribía pues, incorporaba alguna palabra en árabe andalusí, alguna expresión. Libros de botánica, hay una recopilación de toda la botánica de la península ibérica que se publicó hace unos años, cuyo editor principal es el profesor Bustamante de la Universidad de Cádiz. Es un compendio bastante interesante y es importante tenerlo en cuenta porque en la toponimia también hay mucha vegetación. Y la toponimia recoge en el libro este, que es una obra del siglo XIII, la Umdat al-Tabib, recoge toda la flora que había en la península ibérica, con sus denominaciones populares. Es importante porque, para la toponimia, importante también porque conocemos cuál era la flora de la península ibérica antes de la conquista la conquista de América. Ya sabéis que de América vinieron también muchas plantas. Bien. Para este trabajo yo me he basado fundamentalmente en las obras de Federico Corriente, que es un arabista que murió hace poco, de la Universidad de Zaragoza, y que es el que ha trabajado el árabe andalusí, que es el que nos interesa para la toponimia sobre todo. Entonces, Corriente se ha reeditado últimamente toda la obra de Corriente en francés. La pena de todo esto es que si alguien quiere conocer árabe andalusí, pues tienes que hacerlo en francés o en inglés principalmente. Corriente publicó un diccionario y una gramática de árabe andalusí, se publicaron en los años 70 y 90 en inglés y ahora se ha reeditado en francés. Y luego un diccionario también de préstamos de arabismos de la península ibérica, que se publicó en español, este sí, y ahora se publica en francés. Y finalmente un libro novedoso que publicó en 2022, importante, sobre la toponimia y la antroponimia de origen árabe en la península ibérica. Hombre, a mí me llama la atención que estas publicaciones, sobre todo la toponimia, pues se haga en francés y no la tengamos en español, probablemente. Y este hombre ya ha muerto, no sé si se hará en español algún día. Bien. Vamos a ver, yo no voy a entrar en cuestiones filológicas
profunda porque a lo mejor no os interesará a vosotros, pero yo soy filólogo y tengo que decir, aunque sea por encima, qué es el árabe andalusí, cuáles son las características principales. ¿Por qué? Pues porque conociendo las características del árabe andalusí vamos a conocer también el paso, digamos, del arabismo a la lengua española. Entonces, bueno, así por encima tenemos, por ejemplo, una realización de un fonema en árabe que es un poco complicado, es la K, ¿vale? Que en árabe andalusí se realizaba K. Este fonema K va a tener su próximo, en la lengua castellana será la K. Vamos a ver topónimos donde aparece esa K y luego ha habido una sonorización, ha evolucionado una G. En otras variedades árabes, la realización de K es Ga, de gato. Eso quiere decir que si en al-Ándalus la realización hubiera sido Ga, pues a lo mejor los arabismos hoy en día irían por otros derroteros, ¿eh? Bien, luego también tenéis, por ejemplo, presencia de 3 fonemas que proceden del romance, que se hablaban al andaluz, que lo incorporó el árabe andalusí. La P, que no existe en árabe, existe su correspondiente sonoro a la B, la P, la Ga, que tampoco, bueno, existe o no existe, ahora no nos vamos a meter en esos berenjenales, y luego la Ch, de coche del español estándar de la Real Academia Española. No es el coche nuestro de Andalucía. Che. Luego tenéis, por ejemplo, algo interesante, va a ser la fricatización de la B, sobre todo en posición intervocálica o final, que evoluciona a una V, así sonora, y luego a la F. Vamos a ver topónimos donde ha evolucionado a la F. Y luego tenéis una D enfática, que en al-Ándalus se pronunciaba en algunas épocas como una D lateralizada, es decir, que se pronunciaba al mismo tiempo que una L. Ahí tenemos el topónimo alcalde, que viene del árabe al-Qadi, pero los andalusíes pronunciaban al-Qadli, con lo cual el oído romance escuchaba una L y la ponía después de la D o antes de la D. Vamos a ver topónimos donde se incorpora esa L como alcalde, ¿eh? Luego tenéis también una cosa que se llama imala. La imala quiere decir que una vocal larga A, que hay en árabe, se pronunciaba E o I, importante también. Vamos a ver algún topónimo. Tenéis en Granada, por ejemplo, tenéis una puerta que se llama Bib Ramla, la puerta de la arena. Bib, en árabe es Bab. Hay una larga que ha evolucionado hacia la I en árabe andalusí. Bab significa puerta, ¿eh? Bib, ¿vale? Luego también, por ejemplo, tenéis el sufijo diminutivo, un, que en español ha evolucionado mucho al aumentativo, todavía perdura en algunas palabras en diminutivo, que el árabe andalusí lo había incorporado a su lengua, en un diminutivo romance. Ese diminutivo, por ejemplo, sobrevive todavía en variedades árabes que son originarias del andaluz en el norte de Marruecos y también en el árabe antiguo de Rabat. Y luego otra cosa, pues los fonemas velarizados, quiere decir fonemas que se pronuncian como si tuviéramos una patata en la boca, lo pronunciamos do, to, que van a provocar que las vocales, sobre todo las vocales, la A, pues, o la U, retrocedan y pasen a O, ¿vale? Eso también es importante, lo vamos a ver luego, por ejemplo, en roa la bota, ¿eh? Roa, ro. Bueno, unas características así rápidamente sobre los arabismos del español. Hay que tener en cuenta primero que el arabismo va a entrar a través de la lengua materna, el árabe andalusí, y no la lengua culta. La lengua culta solamente entrará muy pocos arabismos, 5% o 10%, entra a través de las traducciones que se hacen del árabe a las lenguas europeas, bueno, al latín principalmente, en la Edad Media, es decir, en términos relacionados con las matemáticas, la química, etcétera. Pero el grueso de la toponimia es del árabe andalusí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para adentrarse en el mundo del arabismo, pues hay que conocer mínimamente lo que es el árabe andalusí y dónde están las fuentes para consultarlas. Hay que tener en cuenta también que la fonética del castellano, que se va a formar principalmente entre el siglo XIII y XV, y os voy a leer rápidamente un texto de Menéndez Pidal, que es uno de los grandes estudiosos de la lengua española, que dice que el fondo primitivo del idioma español, su elemento esencial es el latín vulgar, propagado en España desde final del siglo III a.C.
Es difícil conocer ya que no hay documentos escritos, tampoco el habla usual en la época visigótica, ya que no se escribía sino el bajo latín, última degeneración del latín clásico y muy distinto de la lengua entonces hablada. El conocido como hispano-romano, continuado en su natural evolución, es el mismo que aparece constituido ya como lengua literaria en el poema del Mío Cid, el mismo que perfeccionó Alfonso el Sabio y sustancialmente el mismo que escribió Cervantes. Bien, la tercera característica importante del arabismo español va a ser la aglutinación del artículo, es decir, hay muchas palabras que incorporan el artículo. En árabe es al, no se flexiona, es decir, es un artículo singular, plural o femenino o masculino, y lo que hace es que se incorpora al arabismo que coge la lengua española. Esto es una particularidad que lo diferencia del arabismo en otras lenguas europeas. Por ejemplo, el catalán, algodón se dice cotón, en español decimos algodón, también en francés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el término árabe, el arabismo, ha entrado a través de otro lugar, no ha entrado a través del Al-Ándalus. O bien en Francia ha entrado a través de Italia, o bien ha entrado a través del Imperio Turco, que tiene muchas palabras de origen árabe. El sufijo, además, i, que se llama en árabe de nisba, es otra particularidad del arabismo español, es decir, con él formamos el adjetivo que designa los gentilicios. Jabalí, baladí, y jabalí, podéis preguntaros, ¿eso es un gentilicio? Pues era un gentilicio porque en árabe jabalí significa el montañero, el de montaña. Jabal, con la i, el de montaña. Luego, digamos que el significado ha evolucionado hasta dar el animal que está en la montaña. Bueno, baladí, algo baladí, ¿no? Sí, algo que no es muy importante. Bien, otra característica también va a ser lo que se llama la paragoge, que es lo contrario de la apócope, es decir, es la incorporación de un sonido a final de palabra, muy típico, sobre todo vocálico. Zoco, en español. Suq, en árabe, pues le incorporamos la O, ¿verdad? Aljibe, ajibe, pues le incorporamos la E. Alquiler, alquira'a, alquiler, le incorporamos el sufijo del infinitivo, ¿vale? Bueno. Esto que yo pongo ahora aquí, nada más que es para ilustraros, y lo que he hecho es una selección para que veáis un poco lo que es el paso, digamos, del fonema del árabe andalusí al español en el siglo XIII-XV. No me voy a detener en explicaros todo eso porque ahora mismo no nos interesa, pero sí así muy general, por ejemplo, sabemos que la shin, que es un sonido árabe, y la jim evolucionaron a la jota española, ja. Sharish, que decían en árabe, pues Jerez con la jota. Luego veremos una serie de términos. A ver, por ejemplo, la raín. La raín es otro fonema árabe, que es como la R francesa, más o menos, pues va a evolucionar a una ga de gato, ¿vale? La dad enfática lateral, que ya hemos visto, dola, pues de L. La B que hemos visto antes, espirantizada, pasa a una V y luego a una F. La ain es otro sonido bastante complicado del árabe. Ain es como, yo le explico a mis alumnos al principio cuando estoy enseñando a pronunciar en árabe, digo, esto es como cuando ves una caca de un perro en Jerez en la calle y dices, pues el sonido es el mismo, lo que pasa es que no tan forzado, ¿no? Se sustituye ese fonema porque lo más parecido al castellano español es una A o una I, porque ese fonema hay que situarlo también en contexto. A veces tiene una A incorporada, andek, y otra una I, endek. Entonces el sonido, el romance lo que hace es sustituirlo por una A o una I. Bueno, bueno, es para que veáis un poco que hay una serie de reglas fonéticas y que el arabismo, o sea, hay que huir de las etimologías populares muchas veces. Incluso también el arabista como yo, que está proponiendo un arabismo, a veces también está limitado, lo vamos a ver ahora. Yo he llamado a esto aproximación. He utilizado solamente fuentes del siglo XIX. Habría que haber hecho un recorrido también a través de actas capitulares, documentos, etcétera, hasta la Alta Edad Media, para ver un poco el recorrido de este topónimo. Es decir, esto es un trabajo de años y años, ¿no?
Pero hay cosas que sí son ciertas y que están ahí. Bien, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues he cogido, como os he dicho antes, la toponimia del nomenclátor, principalmente el nomen, y también el artículo de Martín de la Baja Edad Media. Claro, Martín, él introduce 43 topónimos de origen árabe, pero él lo único que dice es de origen árabe, pero no te dice de qué palabra es, y a veces también alguna palabra dice es de origen romano, del latín. Yo dudo que sea del latín, por lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, bueno, yo he cogido, son 106 palabras, tampoco vamos a detenernos en todas las palabras. Yo voy a hablar ahora de algunas que a lo mejor nos puede llamar la atención. Los enclaves exactamente, yo no sé dónde están, porque por eso hemos traído aquí a García Lázaro, por si queréis saber dónde está un determinado cortijo, pues él nos lo dirá. Y lo que llama la atención, bueno, lo que podemos destacar de aquí es, primero, el porcentaje de topónimos. El Martín, por ejemplo, tengo aquí los números, de 131 topónimos, pues hay 43 que dicen que son de origen árabe. Luego, en el nomenclátor del 50 son 353 topónimos, de los que yo creo que 57 son de origen árabe, 57. Y del nomenclátor de 1881 hay 199, de los que 43 son de origen árabe. Haciendo porcentajes, en Martín hay un 30%, en el nomenclátor de 1850 hay un 16%, perdón, y en el nomenclátor de 1881 un 23%. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos hasta el siglo XIX hay una cuarta parte de la toponimia que es árabe, una cuarta parte. Luego también tenemos que distinguir una cosa, que, claro, esto necesita un estudio mucho más profundo. Tenemos que separar lo que son los arabismos históricos, es decir, el que entronca verdaderamente con la época árabe y que llega al siglo XIII, XIV y XV, y arabismos que se han incorporado con posterioridad. Por eso es importante hacer una búsqueda en las actas capitulares y en documentación, porque a lo mejor el nombre se ha puesto en el siglo XVI o XVII y se ha tomado del español, es decir, de un arabismo que ya está incorporado en la lengua española. No sé si me explico. Pero bueno, eso lo iremos viendo ahora poco a poco. Entonces, yo he seleccionado algunos arabismos que podemos comentar así rápidamente. Bueno, a ver, la cabeza de la ceña. Yo no sé dónde está. ¿Tú sabes dónde está? Bueno, lo mismo en el siglo XIX. Allí está, ¿eh? Tenemos que organizar una segunda conferencia en la que estemos García Lázaro y yo, para que él vaya diciendo exactamente dónde están localizados. Bueno, la ceña, en árabe tenemos la sania. El grupo consonántico NI en árabe, en español ha dado la ñ. Está más claro que el agua. Luego tenemos aceñuela. Aceñuela es la misma palabra que aceña con un sufijo diminutivo despectivo que es huela. Os he dicho antes que hay que tener en cuenta también el romance. En este caso, lo de aceñuela me da la impresión de que eso ha sido un topónimo ya acuñado con posterioridad por el huela, porque el huela es un sufijo también que pertenece al español actual. Bueno, la aína. Este es un término interesante. Hoy en día se dice la ina, con i. ¿Por qué? Pues por una cuestión de sinalefa. Es decir, empezando por A y terminando por A, el artículo, pues se ha eliminado una A y se dice la ina. Pero el topónimo sería la aína. Ya este aparece en Martín, en el Alfoz de la Edad Media. Pues la aína, ahí se ve claramente que está la palabra aína, que es la fuente. ¿Por qué lleva una A? Pues por lo que he dicho antes, una característica de la toponimia española es la paragoge, es decir, la incorporación de un término. ¿La A por qué se pone? Pues probablemente por analogía morfológica con el femenino del español. La fuente es femenino, pues la ina, la fuente, ¿verdad? Luego vamos a ver también algún topónimo que incorpora la ina al final. Albardón. Este yo creo que es un topónimo que se ha acuñado con posterioridad. De hecho, Martín lo recoge. Un albardón, pues aquí tenemos el aumentativo on y la albarda es una palabra española
de origen árabe, pero que está digamos, en el diccionario de la lengua española, ¿no? La albarda, albardá. La alcubilla. Bien, la alcubilla, dice Madoz, que eran depósitos labrados para abastecer de agua al vecindario, que el agua procedía de los albarizones de la Cartuja. Ya aparece en Martín, y Martín también le atribuye un origen árabe, lógicamente, al qubba, que es una especie de construcción con una cúpula arriba, muy típica también de los depósitos antiguos. Y una alcubilla, pues ahí tenéis el román andalusí iyu o illa, que ya se decía, diminutivo. Puede que sea de esta época, o puede que el sufijo también se haya incorporado con posterioridad. Aldefoso. Este es un topónimo también curioso, que también aparece en el alfoz de la Alta Edad Media, que también aparece con la forma aldelfoso. Acordaos lo que yo dije antes de la dad. La dad andalusí, enfática, que se pronuncia lateralizada. Es decir, la incorporación de la segunda L muy probable sea por la pronunciación de la D. Y el topónimo original, bueno, el arabismo original sería la daya. Daya significa aldea. Por tanto, pues sería algo así como el foso de la aldea o alguna cosa parecida, ¿vale? La algama. La algama, muy probablemente este topónimo, todos estos topónimos te suenan, ¿no? Sí, aldefoso aparece como adelfoso, por aquello de la castellanización. Aldelfoso. Está junto a, claro. a Locén, junto a Locén está Aldelfoso. Claro. O sea que a lo mejor el topónimo original sería aldelfoso y luego ya se castellanizó a aldefoso, por esta cuestión que yo os he dicho de la dad lateralizada. La algama, muy probablemente este topónimo haya pasado por aljama, que existe en la lengua española. Aljama, que hace referencia a una comunidad islámica, pero también puede hacer referencia a al-jamia o al-jama, que es una mezquita. Pues probablemente allí hubiera una mezquita donde iba la gente a rezar de la zona rural, ¿verdad? Corriente. Benajú. Gamí también lo tenemos aquí. También lo tenemos. ¿Es el mismo que algama y gamí? ¿Es el mismo? ¿Sí? Bueno, pues aquí los pone como diferentes en el nomenclátor, no sé. Bueno, fijaros que también existe un topónimo que es Algimia, que está localizado, lo localiza Corriente también en su libro de toponimia en España. Vamos a ver, vamos a seguir viendo otros. Algaucín, fijaros, Algaucín, con una G. Aquí muy probablemente, yo estoy casi seguro, se trate del árabe qaus. Qaus significa arco. Y cuando se incorpora una in al final en árabe andalusí es el dual. La lengua árabe se caracteriza también porque para el número no solamente tiene singular y plural, sino que tiene dual. Quiere decir que una palabra con un sufijo indica dos. Si yo digo qaus, significa arco. Si yo digo qausin, significa dos arcos. Entonces, al-gaucín con una K que después sonoriza en K, perdón, que sonoriza en K, pues significa los dos arcos. Luego también tenemos en Málaga, en la Xarquía, hay un pueblo que se llama Algaucín, donde se mantiene, o donde ha sonorizado Ga, Alcaucín, con K, Alcaucín, donde no ha sonorizado la Kaf. Corriente, además, en su toponimia, en Alicante, también hay un topónimo que es Alcaus, es decir, el arco. Este nada más que es uno, es decir, probablemente una construcción no tuviera un arco, y esta tenía dos. El badalejo, fijaros, este también es curioso porque existe en el diccionario de Madoz, existe el baladejo. Y el origen del baladejo es mucho más claro que al badalejo, donde ha habido una metátesis, porque es la palabra balad. Balad en árabe significa país, pero no solamente país, nación, sino todo lo que es el entorno natural de una persona, que puede ser su pueblo y la comarca, o puede ser una ciudad y la comarca, o puede solamente la ciudad o el pueblo, ¿vale? Entonces, al badalejo, mucho más arabizado, el baladejo, sin metátesis, pues sería
con el sufijo despectivo ejo, pues sería como una comarca así en plan despectivo, es decir, una casucha con 3 o 4 tierras, ¿no? Bien, fijaros, ahora está aquí el grupo este de Barbaína y Bonaína, donde se ve perfectamente la presencia de aína al final, que significa fuente, lo hemos visto antes en la ina. Entonces, Barbaína, dice Martín en la Alta Edad Media, que procede, él no dice que procede de un topónimo, Barbaína, lo tengo aquí, él no dice que procede del árabe, sino sencillamente dice de origen latino y lo relaciona con un antropónimo, Barbatus o Balbo. Yo creo que lo más lógico es decir que sería la fuente de Barbatus o Balbo. Es decir, seguramente ya existía el topónimo ese anteriormente y había una fuente y se incorporó, digamos. Es lo mismo que muchos nombres de toponimia española que tienen la primera parte en árabe y la segunda parte no se sabe, prerromana, latina o lo que sea, ¿vale? Luego tenéis el grupo Bonaína o Cañada del Carrillo. Pues aquí también vemos la palabra aína y muy probablemente haya ahí un latinismo bon, es decir, la fuente buena. Además son topónimos muy lógicos, ¿no?, que responden también un poco a la orografía y a al contexto y al contexto rural. Llegamos a Barja. A mí este topónimo siempre me ha llamado la atención porque yo de pequeño pasaba mucho por la calle Barja, porque vivía en la calle Galván, no sé si os suena, y entonces, bueno, pues iba mucho por allí y decía, digo, ¿esto qué quiere decir? Pues ahí está, el árabe burj, torre, que probablemente haya pasado a burja, pues porque se le incorpora una A, como he dicho antes, por paragoge, por analogía morfológica con el femenino español, la torre, y luego, pues, Barja y la Jin, como os dije antes, la Jim y la Shin en árabe andalusí evolucionan a una Ja. Barja. De hecho, yo mirando en internet me encontré en el blog de García Lázaro y aparece una torre ahí en Barja. Es decir, muy probablemente pues ese sea el origen. Burujena, pues ahí está claro también, aunque en Burujena dice Martín en la Alta Edad Media que le da un origen latino, Burilius o Burulius, yo lo veo más claro. Burus, burj, torre, y ena es un sufijo atributivo, es decir, que tiene una torre. Y según me decía antes García Lázaro, hay una torre pequeñita allí en el Cortijo. O sea que yo lo veo así de claro. Cerfate o amarguillo. Cerfate o amarguillo. La palabra cerfate muy probablemente haga referencia a alguno de los géneros y especies llamados en árabe andalusí sufaira. Sofar significa amarillo, que hace alusión por eso el amarguillo, ¿no? Le dice cerfate o amarguillo. Es que te lo está diciendo además la traducción al español. Con el sufijo ate, que indica conjunto, es decir, conjunto de amarillo. Pues probablemente es un sitio donde hubiera, pues el amarguillo tiene unas flores amarillas, ¿no? Está claro. Chipipe. Esto es otro topónimo también, que hay aquí hay divergencias. En Chipipe, Martín, por ejemplo, dice que en árabe, y aquí se aventura así a dar un origen en árabe andalusí, dice Jabab, con imala de segundo grado, o lo que yo os he dicho antes, que la A larga evoluciona a una I, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? Pues el aljibero o el ropavejero. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo más bien que viene del diminutivo de chub, aljibe, que sería en árabe andalusí yubaiba, que evolucionó a yubiba y a jibibi. Luego el paso de B a P es muy sencillo porque lo que se hace es que se ensordece el fonema sonoro, se incorpora a la fonética del español, el pequeño aljibe. Hay chipiona, que también se ha propuesto en origen latino, chip, pues también chip, es decir, chipiona, ona es un aumentativo, es decir, el gran aljibe. ¿Por qué no? Un pequeño aljibe y el otro un gran aljibe, ¿no? Bueno, el esperapán. El esperapán, vi en el blog de García Lázaro que hablaba del esperapán, hablaba del, el almez, ¿no? Que decía, no sé si era en el blog, un árbol que estaba en la Plaza Platero. Sí, pero estaba
el almez, pero no esperapan, sino almez. Vale. Entonces, mi propuesta del esperapan, ¿te suena? Pone Casa de Labor en el nomenclátor de 1881. Mi propuesta es que procede del árabe andalusí balbún, que es el almez, que es un árbol cuyo fruto pues se comía bastante. Y me imagino que en época de la hambre pues se comía mucho más, ¿no? Del que se aprovecha su fruto, la madera, las raíces. El origen de balbún, el árabe andalusí lo ha tomado de un román andalusí palo bono. Entonces, la evolución yo creo que es balbún a balbán, palpán. Y luego ya sabéis que en andaluz existe el rotacismo, el paso de L a R, parpán. Y luego también hay aquí una mezcla con las etimologías populares. Pues parpán, esperarpán, esperapán, ¿no? Porque, bueno, pues la gente en la época de las hambres comían mucho almez. Es una propuesta, esta sí que puedo decir que es una propuesta intuitiva, intuitiva, pero habría que indagar en las actas capitulares, en documentación y demás, y yo espero no equivocarme. Porque muchas veces se mezcla también en la toponimia, se mezclan etimologías populares con etimologías que ya estaban. Es decir, hay como una similitud morfológica de determinada forma y esa idea, pues esto lo incorporamos. Bueno, luego tenemos la fuente Imbros. Aquí está claro que hay un antropónimo Imbros, Amros, el Amros, Imbros. También aparece la fuente, bueno, el topónimo este también aparece en Corrientes, recogido en otro sitio de España. Luego tenéis Gami, del que ya hemos hablado, que probablemente sea el mismo que Algama, Gami, Jami, Jame, lugar de reunión o una mezquita, un lugar donde se reunían los árabes. Yo lo veo claro del Gami. Gazniz, bajo. Bueno, ahí en árabe andalusí existe la voz Gozanit, con muchas ramas. ¿Era un lugar donde habían ramas? No lo sé. Aquí es verdad que en este topónimo me he aventurado un poco, pero morfológicamente y haciendo una reconstrucción filológica, pues muy probable que venga de ahí. Guadajabaque, que ya aparece en la Alta Edad Media. Martín propone el río de las redes, Shabak. Yo creo que más que el río de las redes sería Wed Shabak. Shabak es un tipo de embarcación que se utilizaba para pescar con las redes. Yo creo que es mejor llamarle a un río si había una zona del río donde se pescaba con una determinada barca para echar redes, que llamarle el río de las redes. Pero bueno, las dos propuestas pueden ser válidas. Guadalete. Bueno, Corriente propone el término Wed, que es río en árabe, y luego un topónimo prerromano, Lac. Bueno, yo creo que sobre este nombre se ha hablado mucho. Yo veo ahí la palabra el río de la victoria, por una sencilla razón. En árabe victoria es al-Fatah, Wed al-Fatah. La F en árabe, en castellano, en el siglo XVI, pasó a H, muda. Bueno, pues se perdió. Y la J en posición final es un fonema que se relaja en la pronunciación y sobre todo en andaluz. Lo que queda es la T. Wed al-Fatah, es decir, el río de la victoria. Bueno, la hipótesis es que la famosa batalla del Guadalete, ¿no? Ya sabéis, en la que fueron... Bueno, luego tenéis ahí el grupo de Jara, Jareta, Jarana, donde se ve perfectamente, esto está bastante trabajado porque hay mucha toponimia con con el inicio, Shara, que significa tierra llena de vegetación. ¿Veis ahí otra vez la ch que ha dado la ja? La in, que no se pronuncia, sino que se asemeja a la a, pues el río, la tierra llena de vegetación. Una jareta, pues con el sufijo de diminutivo o despectivo, la pequeña tierra llena de vegetación, una jareta. Y la jarana, pues ahí tenéis el sufijo atributivo román andalusí,
ana, que posee tierra con vegetación, una jarana. Bueno. Luego, en esto de las etimologías, uno podrá estar de acuerdo o no está de acuerdo, pero si no está de acuerdo lo tiene que montar bien filológicamente, lógicamente. Yo estoy intentando hacerlo con mis mejores instrumentos de trabajo, que es la filología. ¿No? También. Bien, la jarda. La jarda, que también aparece en Martín, aunque Martín no dice nada. Nosotros creemos que es el tomillo andaluz, es chardún. Ese un final es un sufijo del román andalusí que se ha incorporado a la palabra árabe andalusí. Y bueno, pues la jarda, un lugar donde hay tomillo. La jardilla, pues el diminutivo. Gédula es un topónimo que se conoce bastante bien, Yaduala, el arroyo. La huerta de Lavaín. Estos topónimos así compuestos también son bastante llamativos. Yo creo que el Lavaín está compuesto de dos palabras. Ain se ve perfectamente que es fuente en árabe y Lab es una de las 46 especies de vegetación que comienzan con Lab, que podéis consultar en la obra esta de Bustamante, de la que os he hablado antes. Por tanto, se trataría de las hierbas no sé qué, de alguna de las especies de la fuente. Bueno, tiene su lógica. Luego tenéis ahí el grupo de los mashar y los maja, que todos proceden del topónimo árabe, bueno, de la palabra árabe mashar, tierra de cultivo, o también hay variantes machar o machar. Entonces ahí tenéis una serie, los primeros tres topónimos son topónimos que aparecen en la Alta Edad Media, pero que no aparecen en nomenclator. Entonces, Allah, pues puede que sea un antropónimo, lo más lógico, que sea Abdallah, o a lo mejor el nombre de Dios, Allah, es decir, el cortijo de Abdallah o el cortijo de Allah. Mashar al-Midash, pues como antropónimo yo propongo Abdelmajid, el cortijo de Abdelmajid. Esa sh al final, al-Midash, reproduce la jim o la sh. Luego el Mashar Hani, Hani feliz, el cortijo feliz, bueno, puede ser, pero también puede ser Abdelhani, Mashar Abdelhani, es decir, la tierra, el cortijo de Abdelhani. Si se dan cuenta ustedes, los antropónimos, y eso ocurre con otros antropónimos, consultando el libro de corriente que empiezan por Abd, que es una Abd, se suprime la Abd y la gente se queda con el final de la palabra, porque Abd es difícil de pronunciar, ¿verdad? Abdallah, Abdelhani, Abdelmajid. Bueno, masharnudo. Pues aquí tenéis el sufijo castellano udo, es que no tiene más historia, udo. Luego la aparición de esa n, que eso sería pues un caso, que también pues un caso de epéntesis, es decir, incorporación de una consonante en posición medial, que es típico también en castellano, la formación de las lenguas, la n, pero lo que sí yo veo ahí es el gran terreno de cultivo, es decir, un gran cortijo, udo, el sufijo udo, y esa n pues se incorpora. Se incorpora por analogía morfológica con otras palabras terminadas en nudo, como nudo, y otras más. Majaceite, pues ahí tenéis el mashar también, y la palabra zait, que es el aceite, es decir, el cortijo del aceite. Probablemente pues sería un cortijo donde hubiera olivares, como había tantos aquí en Jerez, y habría alguna almazara probablemente. El majadal del granado, perdón. Bueno, mi propuesta es que o bien venga, que puede ser de mashar también, es decir, cortijo, con un paso de R a D, o bien que venga de la palabra marge, que significa también, veremos más adelante, margarihut, que significa prado, es decir, puede ser los prados del Granado, o la pradera del Granado, o el cortijo del Granado.
Son, digamos que son dos propuestas. La majada alta, pues una majada, como majadal, bueno, sufijo ada, es decir, la cortijada o las tierras de cultivo o los prados. La venta de los majadales del gallo, las majadas, bueno, todos están formados por el inicio maja. Luego tenéis aquí tres topónimos bastante curiosos, que son Majarabrahén, que solamente aparecen en Martín, en la Alta Edad Media, y aquí se ve perfectamente el Majar, que es el cortijo, y Brahén, pues el cortijo de Ibrahim, está más claro que el agua. Majarrazotán, pues la tierra de cultivo del sultán. La palabra sultán en árabe no significa únicamente sultán o rey. La palabra sultán en árabe andalusí, las variedades árabes habladas, en árabe clásico no, el sultán es el sultán. Pero el sultán en árabe andalusí también hace referencia a un hombre rico. Es decir, cuando se hablaba del cortijo del sultán, pues el cortijo del tío rico este que vive ahí, ¿no? Del ricachón. El majarromaque. Majarromaque, pues ahí tenéis, está claro, es el cortijo de Rummac, del yegüero. Luego tenéis el majuelo de Auríe. Esto es también un topónimo. Este aparece en el nomenclátor. ¿Tú lo conoces? No. Ese Auríe, ojo que ese Auríe es un apellido francés. Yo no estoy muy de acuerdo. Es Domé. ¿Sí? ¿Es Domé? Es el dueño anterior de Domé. Sí. Ah, sí, pues bueno. Eso pasa mucho. Vale, pues eso lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque era interesante lo de Auríe. Habrá que ver en Francia a lo mejor. A ver, el cortijo de... Jauría también. Sí, jauría, ya aquí en Andalucía, jauría de perro, ¿no? Pues mira, gracias. ¿Tú ves cómo tú tenías que venir? Porque esto es... Si no hubiera metido... Pero bueno, yo había propuesto Auríe, como hay muchos machar que llevan el nombre del antropónimo, pues Auríe en árabe, Jauría, es un nombre propio, nombre de mujer también. Pues digo, bueno, pues el cortijo de Auría, ¿vale? También había hecho ahí una reconstrucción etimológica que es una reconstrucción, no es muy acertada. Entonces lo voy a poner en cuarentena. Bueno, el manjón, ahí también tenéis con un sufijo on, el prado, el march. Probablemente la n por epéntesis se haya incorporado y además por asimilación con la n final, ¿vale? El manjón, pues el pequeño prado o el pequeño cortijo. El marrufo. El marrufo, ¿existe el marrufo, no? ¿Todavía? Pues aquí veis, por ejemplo, el árabe andalusí, masharab, es decir, el lugar donde se bebe, el abrevadero. La B, os dije que en posición posvocálica final o intervocálica va a convertirse en intervocálica, v, y luego va a fricatizar, perdón, y luego pasa a F, marrufo, masharab. Y luego lo de la incorporación de la O, pues un abrevadero es masculino. Le ponemos una O porque es masculino, el abrevadero. Matacardillo. Aquí tenéis muchos matas en la zona de Jerez. La palabra mata puede venir... Hay dos orígenes en árabe andalusí. O bien mauda o muta, que significa un lugar. En este caso, si decimos matacardillo, un lugar donde hay cardillos. Pero es que también en árabe andalusí encontramos mata como sinónimo de cortijo, con lo cual es muy probable el cortijo de los cardillos. Mata jaca, pues el cortijo de la jaca. Melgarejo dice en la Alta Edad Media, Melgarejo, Martín, dice que lo único que dice es que es de origen castellano y del linaje de los Melgarejo. Bueno, yo me he atrevido ya que hay topónimos con march, que significa prado, y el sufijo ejo, que es despectivo, pues como un prado pequeño. Bueno. Parpalana. Yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Voy a ir terminando. Vamos a ir rápido. Parpalana, pues aquí esto es un fitónimo, bajo mi punto de vista. Hay varios fitónimos con esa barbaluz, ¿vale? El
tuerzo de prado, y más el sufijo atributivo román andalusí ana, es decir, haciendo referencia a un terreno en el que abunda esta planta, parpalana, ¿vale? Habría que ver esto in situ. Yo no soy especialista en plantas, pero habría que ver in situ si esa planta se da allí. Es decir, el mastuerzo de prado o los cominos de Marsella, que se llaman, o la escoba espinosa, ¿eh? Bueno, aquí pelirón y peruela yo me he atrevido también a aportar una etimología que probablemente puede estar equivocada, ¿eh? Pero, pues en árabe andalusí, bar era tierra. Hay un diminutivo barrayar, berrira, con el sufijo on, es decir, la pequeña tierra. Y luego la peruela, pues también bar, y ela, que también es un sufijo román andalusí, la tierra pequeña, el pelirón o la peruela. Bueno, esto lo dejo ahí porque algunos de estos topónimos hay que seguir la pista a través de las actas notariales, como os he dicho antes, y de otro tipo de documentación. Pero, bueno, es una propuesta filológica. Aquí tenéis el grupo de Raboatún y Roa la Bota, en donde se ve perfectamente el árabe la rábita, que es un puesto militar o religioso, ¿verdad? Ribat, Rabat. Daos cuenta que la aparición de la O en español se produce porque en árabe andalusí la Ro es enfática, o lo que os he dicho antes. Es decir, el hecho de que se enfatice provoca que las vocales pasen de A a O, de I a O también, ¿eh? Raboatún, Ribat. Hay muchos topónimos que significan puesto militar, que vienen de Ribat o de Rábita. Lo tenemos aquí cerca en Rota, tenemos también la Rábida, ¿eh? Y si cogemos el libro de corriente de toponimia, pues veréis que hay mucho. Roa la Bota es el origen, no es, venga, vamos a rodar la bota, no, es también pues el Ribat, probablemente Robat, Roabat, Roabot y Roa la Bota. Y luego pues hay una interferencia con etimología popular, porque al que está trabajando allí en el cortijo, rodando las botas, dice esto, claro, esto lo vamos a llamar roa la bota, además en andaluz, ¿no? No rodar la bota, sino roa la bota. Luego están los raja, ese raja en árabe pues es pueblo, rajal, probablemente pues el pueblo del arado, rajaldabas, debsa, debs, que es otro el campo o la hacienda del Torbisco. Bueno, tenéis también aquí, por ejemplo, tenéis Araal. Araal también es raja, también viene de raja. Cortijo de la romanina alta, romano y romanito. Bueno, romano, que aparece en Martín en la Alta Edad Media, este hombre propone como origen el pozo del romano. Yo lo veo claro. Rumman en árabe es la granada. Rummana, una granada. Es decir, es la granada, pues probablemente porque habría allí granada. Romanito, pues ya eso sería con posterioridad, pues el pequeño cortijo romano, pues de la Granada, la pequeña Granada. Bien, conclusiones, porque bueno, los 106 he querido coger, digo, mira, los más significativos a lo mejor, que nos llamen más la atención. Pues como conclusiones puedo decir que yo me atrevería a decir que una cuarta parte de los topónimos que tenemos que se han recogido aquí pues son de origen árabe. Tendríamos que rastrear estos topónimos, por lo menos algunos, a través de las actas notariales para ver si verdaderamente entroncan con la Alta Edad Media y con la época andalusí, o bien son topónimos que se han incorporado en el siglo XVI y XVII, pues porque ya existía el arabismo en la lengua española y se le ha dado ese nombre. Bueno, en general, pues ahí podéis ver en la toponimia árabe de la comarca de Jerez existen los machar, las tierras de cultivo, los march, el prado, existen compuestos con muta, mauda o mata, cortijo, hay construcciones bastante, al-Qub, depósito de agua, rasib, calzada, qasar, palacio, el hisn, castillo, la atalaya, el burj, la torre, el ribat, puesto militar y religioso, el qaitún, tienda. Se me ha olvidado aquí uno de al-qaitún, que quería haber dicho, pero el arroyo del Alquitón. Eso es. Pues eso, ahí se ve claramente al-qaitún,
que es una tienda de campaña o un pabellón o habitación adosada a una construcción en árabe andalusí. También Corrientes recoge en un trabajo suyo del 2003 el portugués, en portugués alquitao significa tienda de campaña, o sea que en portugués existe como tienda de campaña alquitao. Bien, relacionados con la población, pues la Alcaria, la Alcarria, la Daya, la aldea, el Balat, ciudad con su comarca, Raja, el pueblo, campo, hacienda. Relacionado con el cultivo, pues la Sania, la Ceña, Bardá, la Albarda, Naura, Noria, Surraq, el desaguadero, Jib, aljibe, Nafiej, el anafe, Masharab, el abrevadero, Laín, la fuente, el Bir, el pozo, Dus, la escoria del hierro. Otros, por ejemplo, pues tenéis el Gar, la cueva, Algar, ya sabéis todo lo que significa la cueva, Acaba, la cuesta, Rubalcaba, por ejemplo, el apellido este famoso del ministro, que ahí había una discusión entre Federico Corrientes y Bustamante sobre el origen de Rubalcaba, y Rubalcaba el origen es Rub-al-Kaaba. Él es de un pueblo que se llama Rubalcaba y Rub-al-Kaaba significa barrio y Aqaba, significa cuesta. Y efectivamente, el pueblo de este hombre está en una cuesta. Es el nombre que se le dio. Bueno, pues también hay aquí algún topónimo con Aqaba, que es cuesta. Buya, Palanquín, Garb, Occidente, Llama, lugar de reunión, mezquita, Muqaddam, que sería el prepósito, y hay un topónimo, bajo mi punto de vista, de origen amacije, que es Tabajete. ¿Por qué? Pues por la presencia de una T al principio y una T al final. Los topónimos de origen amacije, porque ellos construyen el femenino con T al principio y T al final, y el masculino con una A. Fijaros, nosotros tenemos un topónimo amacije al que le hemos quitado la T del principio y el final, que es la T final, Tagarnina. Tagarnina es amacije prácticamente, o sea, al 100%. Los rifeños dicen Tagarnit, le ponen otra T al final. Nosotros hemos quitado la T al final, yo creo, pues porque en el andaluz quitamos las consonantes finales. Y luego en árabe marroquí dicen garnina. Los marroquíes lo que hacen en el árabe es quitarle la T a todo lo que sea, bueno, a todo no, pero parte de lo que es de origen amazigh. Y bueno, pues nada, espero que no os haya aburrido mucho con terminología. Yo creo que no sé si quería hacer alguna pregunta. Si yo no puedo responder, responderá García Lázaro, mi nombre. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, hemos aprendido todos, ¿no? Primero que, antes de nada, muchísimas gracias, la verdad. A mí se me ha pasado la hora y pico volando, a pesar de que estoy desmayado. Y ya que estamos hablando de arabismos, me gustaría también preguntarle si tiene usted alguna teoría sobre el origen del nombre Jerez. ¿Del nombre Jerez? Sí, pues es que yo he leído Ceret de los romanos y luego del Sherish, pero no sé de dónde podría venir ese Sherish. Yo no tengo ni idea. Yo sé que los árabes ya nombraron a la ciudad de Jerez, pues Jerez de fundación árabe, con el nombre de Sharish. ¿De dónde viene? Yo ya ahí no me pierdo. Yo sé que hablan de Cerit, ¿no? Con anterioridad, pero que tampoco ese Cerit estaba en este emplazamiento, ¿no? Estaba en otro sitio, pero yo no lo sé. Sharish, de hecho, aquí el antropónimo de Sharish era Sharishi, lo que os he dicho antes de la I, que en español luego lo tenemos. Y había un autor de maqamat, que eran como una especie de literatura burlesca, de la que se nutrió luego la literatura española, esto cómo se llama, la literatura burlesca española, bueno, picaresca, eso, que se llamaba Asharishi. Y luego también sé que Jerez era muy conocido en el mundo árabe, porque aparece por ahí en fuentes y demás,
por las mujabanat, que eran unos dulces hechos con queso. ¿Cómo se escribe? Mujabanat. Ahora no tenemos pizarra. Mujabanat. Pero vamos, eso preguntarle a gente que se dedica a historia de Jerez. Claro, a mí no me preguntéis. ¿Sí? Cuando ha hablado de que romano, romanino, todo eso viene de algo relacionado con la Granada, pues he recordado, he leído... Bueno, algo relacionado con la Granada, no, con la Granada. Rumán significa Granada. Sí. Pues algún filólogo clásico opina que tiene que ver con los romanos. Es decir, que Claro, viene de eso es latín, ¿no? lo que he dicho antes, que Martín en su artículo propone, pero Martín no es arabista. Y lo que le suena el de romano es romano. Y en árabe, Román es Granada. Vamos, yo creo que a un cortijo... Sí, Vamos, yo soy filóloga clásica también. sí. Y un compañero pues opina en un artículo que hizo para el diario de Jerez, Sí. decía eso, que había mucha toponimia relacionada también con los romanos. Yo no lo veo tan factible eso, porque los romanos quedaban muy atrás en la península ibérica. Muy lejos ya, ¿no? Quedaban muy lejos para los árabes y quedaban muy lejos también para los visigodos. Ya os he dicho antes que ni los visigodos utilizaban ya el latín culto. Sí. Y además entonces no había ni internet, ni había redes sociales, y el 99% de la gente eran analfabetas. O sea que... ¿Alguien más? Bueno, antes de marcharnos, a la mayoría de los asistentes les he entregado dos dípticos. Un díptico relacionado con el documento del mes del archivo y otro díptico es un ciclo que organiza el Ateneo denominado Andalucía, Identidad y Realidad Histórica. Quien no lo tenga puede recogerlo. Yo creo que es bastante interesante. Aquí tenéis las fechas. Se trata un poco, bueno, pues de conocer un poco la realidad histórica de Andalucía prácticamente desde el siglo XIX después en la época de antes de la República, la Guerra Civil y la Transición, y tenemos a 4 conferenciantes, 3 catedráticos y un doctor en Historia, como son Carlos Arena, Manuel Ruiz Romero, que está aquí presente, Manuel Hijano del Río y Carlos Alberto Charnichero. Clausurará este ciclo Pilar Tábora, que nos hablará sobre los retos de la identidad cultural en Andalucía, y tendremos como testimonio, el primer testimonio que será el próximo día 26, tendremos a Alejandro Rojas Marco aquí, y en la penúltima conferencia la dará también como testimonio Jerez como reto, Andalucía como derecho, Pedro Pacheco. Os animo a que sigáis el ciclo, este ciclo para conocer historia de Andalucía, el ciclo nuestro para conocer, el ciclo del archivo para conocer nuestra historia, y daros las gracias, pero antes le vamos a entregar un detalle aquí al conferenciante por su asistencia.